¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. En estos tiempos modernos, tener una propiedad y tener una constancia documental de esa propiedad son dos cosas igual de importantes. Si no, ¿cómo acudir a una compraventa, por ejemplo, de una casa, si no se cuenta con una escritura pública? O la compraventa de un automóvil, si no se cuenta con una factura. O proceder a un testamento confiable, si no hubo antes un acto frente a notario público. Pues hoy hablaremos justamente de esos sujetos, de esos actores que dan fe pública y producen esos documentos fundamentales para vivir en la era moderna, en la economía moderna, en la legalidad moderna. Hoy hablaremos del notario en México, sujeto de lo más interesante y a veces el resto de la sociedad no lo mira con la atención que debería. Comenzamos. El notario es un profesional del derecho, abogado, al que el Estado le da o le otorga la fe pública y que por virtud de la titularidad de la fe pública, los actos que se realizan ante su fe tienen credibilidad y certeza jurídica y públicas. Pocos saben que el primer notario que pisó tierras americanas venía con Hernán Cortés. Antes de quemar las naves, nombró un notario que tenía que dar fe de los actos que iba realizando el conquistador. Entonces llegaba con algún cacique para que se sometiera a la autoridad de los reyes católicos y adoptaran la religión católica y por lo mismo proscribieran la idolatría. Y ante la negativa, solamente ante la negativa, podían ellos empezar con el uso de las Fuerzas Armadas. Hacía la interpelación, daba fe de la interpelación, daba fe de la traducción que hacía la Malinche, y esos documentos formaban parte de la legalidad de la conquista que eran enviados a España junto con los resultados o los informes. La necesidad es darles, a través de la fe pública, una seguridad, credibilidad y certeza a la seguridad patrimonial, inmobiliaria y familiar. Es el modelo de notariado latino, que contrasta con el notariado sajón. El notariado sajón es un autenticador nada más. En cambio, el notariado latino autentica, legaliza y legitima un acto. Es un servicio integral, sí, orientado a la prevención de conflictos. No sé usted, pero a mí nunca me había tocado estar con tan distinguidos invitados y todos notarios. Me da mucho gusto tenerles aquí en Espiral. Y bueno, como es tradición en el programa, les voy a pedir que sean ustedes mismos quienes se presenten. Don Alfonso, comenzamos con usted. Claro que sí, cómo no. Muchas gracias, Ricardo. Soy Alfonso Cermeño Infante, soy el presidente de la Comisión de Asuntos Americanos. Mi comisión pues incluye todo el... El continente americano. La Unión Internacional del Notariado Latino tiene 81 países más o menos. Por ejemplo, China, Japón están integrados a este notariado tipo latino, del que hablaba Nacho hace un momento, el tipo sajón y el tipo latino, y nosotros incluimos 81 países. Yo presido todo el continente americano. Hace unos días tuvimos una reunión en Miami donde los abogados civilistas quieren y pretenden incorporarse al notariado tipo latino para poder pues tener todos sus actos que tienen que ver con el mundo de tipo latino que somos nosotros. Va a ser interesante ver, en efecto, cuál es la diferencia entre el sistema de fe pública en los Estados Unidos. Ellos van a participar solo con firma digital. Ahora que nos cuente con más detenimiento. Don Javier Pérez, me da mucho gusto tenerle aquí. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Yo soy Javier Pérez Almaraz, soy notario del Distrito Federal. Fui presidente del Colegio de Notarios del Distrito Federal y actualmente soy vicepresidente de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano. Procuramos, como señalabas tú al principio, que la gente tenga más confianza en nosotros y se acerque para tener en orden sus cosas. A veces es pues una situación complicada para la gente el tener la confianza para acercarse al notario y ver qué necesita para regularizar algún problema que tenga.
Le agradezco muchísimo Muchas que nos gracias. acompañe. Y bueno, con el autor intelectual de que estemos aquí sentados, don Álvaro Villalba, me da muchísimo Gracias. gusto tenerle aquí. Gracias, pues como has hecho. Y Ricardo, muchas gracias por la invitación. Soy Álvaro Villalba Valdés, soy notario 64 en el Estado de México, estoy en Naucalpan y actualmente estoy como presidente del Colegio de Notarios del Estado de México. Me da mucho gusto tu invitación y sobre todo la compañía que tenemos esta noche. Entiendo que va a ser anfitrión de las jornadas notariales de las cuales hablaremos en algún momento. Sí, Se van a celebrar. mañana iniciamos con la participación de todos los estados de la República que van a converger en Toluca, que fue la sede que logró ganar este año. ¿Cuántos notarios van a esa reunión? Bueno, estamos esperando más o menos unos 600 notarios más O acompañantes. sea, la fe pública en pleno de este país está La dentro fe, pública la fe pública en pleno Ahora va a estar ahí. me cuenta más detenidamente Por qué son favor. estas jornadas. Don Guillermo, es que a mí me da mucho gusto que esté aquí. Muchas gracias, muy buenas noches y a mis colegas también con afecto, muy buenas noches. Yo soy notario 243 del Distrito Federal, presidente de la Comisión de Comunicación Social del Colegio de Notarios de la Ciudad de México y es un privilegio para mí poder dialogar con tan distinguidos juristas y con tan buen anfitrión. Respecto a lo que platicabas, la prueba documental, esa prueba documental necesaria para realizar ciertos actos. Me gustaría hacer un símil señalando de por qué es tan necesaria la escritura para un inmueble. Pues es tan necesaria como para nosotros nuestro acta de nacimiento. ¿Cómo podemos hacer una serie de actos? ¿Cómo podemos ser reconocidos ante todos, no solamente entre los abogados? Pues con un documento. Igual pasa con nuestras escrituras de nuestra propiedad, con nuestra empresa, con nuestro testamento. Si no se consagra en un documento que sea otorgado debidamente, pues no vamos a poder ejercer ese derecho. A ver, déjeme avanzar en ese sentido. Quizá una de las grandes diferencias entre el mundo primitivo y las civilizaciones primitivas con respecto a las que van encontrando mayor civilización es justamente que a cada propiedad corresponde una suerte de representación documental. Sin esa representación, la propiedad en sí misma pierde valor o de plano no vale nada. Y lo digo rápidamente, una casa no vale igual si tiene escritura que si no la tiene. Claro. ¿En qué momento la humanidad empieza a apostar por esa prueba documental? ¿Y cuándo se inventa la figura del que le pone la firma para decir, esta es la prueba documental buena? Porque pruebas documentales puede haber muchas, pero hay alguien que decir, esta es la buena. Los actos más importantes de nuestra vida están plasmados y precisamente los ha plasmado un notario. Podemos hablar primero desde el escriba egipcio. Los egipcios tenían su escriba que era el que daba fe de los actos y los documentaba en el tipo de documentos. ¿Y quién nombraba al escriba? ¿El faraón? El faraón. Pero así en la antigua Roma y posteriormente se fue haciendo esta firma y estos documentos y todo se fue documentando y gracias a eso pues el notario. En México podemos decir, bueno, pues nos viene de España naturalmente, las 7 partidas, en fin, hay una serie de historia que nos van diciendo esto. Pero en México existía el tlacuilo. Ese dejó la constancia escrita de todo lo que sucedió aquí en México, es el tlacuilo quien lo escribió. Y bueno, pues el primer antecedente que tenemos sin duda es el escriba egipcio. Conforme las civilizaciones van avanzando y conforme las relaciones humanas se van complicando, la gente necesita de una especie de testigo, un testigo de mayor calidad que acredite que los acuerdos tomados entre 2 o más personas efectivamente así fueron y que no haya duda de que fueron tomados en esos términos para que después no se presente un conflicto. Y digamos que esa es la razón primaria de la existencia del notario. Don Álvaro. Sí, volviendo a lo que decía el doctor, desde hace 5,000 años, con los escribas egipcios, es muy curioso que debemos de pensar que sí había territorio, había mucho territorio. Obviamente el más deseado era el que estaba junto al Nilo, pero indiscutiblemente había mucho territorio. Pero sin embargo lo que más había era producción, de tal manera que el escriba estaba escribiendo en nuestro idioma, por decirlo así,
aquellas sumas, restas, multiplicaciones que hacían la riqueza de un país por el movimiento alimentario que había. Era un notario con contador incluido. No creo que haya sido con contador, sino con un autentificador de lo que se estaba produciendo y quién lo estaba produciendo, cómo se estaba produciendo y a qué otros lugares se iba. El comercio, si bien estaba avanzado, se basaba fundamentalmente en la alimentación y sobre todo la del Valle del Nilo, que era riquísima en aquel entonces. ¿No estaríamos claros que fue en Egipto donde se localiza por primera vez esta figura? Lo más antiguo. Hay antecedentes, como en el cuento de Gilgamesh, que ya notan a alguien que no se le da un nombre específico, pero que sí, al descender de los llamados representantes de los dioses en aquellas mitologías, podían tener la capacidad para poder autentificar lo que estaba pasando. Ahora, me quedo con la impresión de que estos escribas, o tlacuilos, o notarios, ayudaron a descender los niveles de violencia. Y pregunto si es así, porque cuando hay 6 dueños del mismo predio, pues lo más probable es que el asunto se resuelva con sangre y hasta con muerte. Pero cuando hay 6 documentos, entonces uno puede discutir de manera distinta y buscar cuál documento es el auténtico, el real. No se inventó. La ley, nosotros estamos documentados por una ley. O sea, la fe radica en el Estado. El Estado es el propietario de esta fe y se la traslada a los notarios en cada una de las entidades, porque la ejerce el Ejecutivo, mediante exámenes de oposición, en fin, la situación que se dé. México conserva uno de los mejores exámenes, como en España, en Argentina, en otros muchos lugares. Bueno, y gracias a ese examen de oposición, uno puede actuar con esa fe. Pero esa fe hace que los pleitos dentro de la sociedad disminuyan. Sin lugar a dudas. Un dato muy rápido. La forma de ejercicio del notariado en México es totalmente preventiva, evita que surjan conflictos. La forma de ejercicio del notariado en otros países es provocadora de conflictos. No quiero decir que porque interviene un notario en Estados Unidos va a haber un conflicto, pero la manera de ejercerse el notariado en México sí los previene. En Estados Unidos, por ejemplo, el 4% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos está relacionado con el litigio, ya sea en costos judiciales o en costos de abogado. Bajo el esquema del notariado latino, en un país, por ejemplo, como España, el costo total de litigios y de costos judiciales no llega al 0,5%. ¿Por qué? Pero sí me interesaría que me ayudaran a entender los dos, porque ya hablaba Ignacio Morales de Lechuga de esta diferencia. A ver, en el caso nuestro, que deriva de los romanos, supongo, que llega a España, los documentos se hacen antes de cualquier conflicto. En cuanto se realiza una compraventa, en cuanto se realiza una transacción, surge un documento. Y la diferencia con el anglosajón, ¿cuál es? ¿Allá los documentos se producen después? Es que el notario, bajo el esquema del notario latino, es un jurista. El notario, bajo el esquema del notariado, como en México, tiene que ser un abogado conocedor de leyes. ¿En Irlanda, en Estados Unidos no es así? No, puede ser cualquier persona, puede ir uno a una tienda departamental y aún no va a encontrar a un notario. Pero, perdón, en este ejemplo que ponías del conflicto que puede presentarse si existen 4 documentos que pretenden justificar la propiedad de un mismo inmueble, se da, desde luego, en legislaciones que no son de tipo latino, como la nuestra. Por ejemplo, en los Estados Unidos sí se da con frecuencia ese conflicto y tienen que entrar en competencia despachos y compañías aseguradoras para justificar cuál de esos 4 documentos es el mejor título, cuál es el bueno. Y le deja al juez la tarea. Así es. En cambio, en el notariado latino, no. Cuando una persona, por regla general, tiene una escritura otorgada ante notario e inscrita en el registro público de la propiedad, no hay duda de que esa persona es el legítimo dueño de esa propiedad. Ahora, estaba en realidad pensando en una información que Fernando Escalante proporcionó en un estudio bien interesante hace como 2 años, y lo vimos aquí justamente en Espiral, donde decía, el número de muertes por cada 100,000 habitantes disminuyó en México a partir de los años 90. Claro, volvió a levantar en 2006, pero no va a meter por qué. Pero entre 1990, 90 y tantos y 2006, bajó. Y él encuentra
que eso se debe a que la propiedad rural empieza a tener mayor certidumbre, porque es cuando se hicieron las reformas del 27. Y entonces ya no se repartía y se volvió a repartir, sino que el ejido entró en una forma mucho más segura. Con esta reflexión, ahora la traigo. En efecto, es probable que el número de muertes baje cuando hay una autoridad como ustedes, que lo que hace es prevenir la violencia futura. Nosotros tratamos de que esto se lleve a cabo, pero no podemos estar atendiendo a cada caso que se presente en la vida rural de México. Y me explico. A través de los diferentes cambios a la Constitución, desde el tiempo del presidente Salinas, hay ahora la oportunidad de tener la propiedad del ejido, e inclusive elevarla a escritura pública. Exacto. Y aquí se ve algo muy... Perdón que lo tenga ahí. Es decir, que puede haber propiedad rural que no ejidal, está elevada vamos a llamarlo ejidal. a escritura pública. Exactamente. Título, tiene título. ¿Y ese título tiene una validez inferior? No, No, A ver, simplemente es agrario y lo otro se Exactamente. convierte en propiedad privada. ayúdame a explicar. Entre En el título y escritura pública. en el momento en que se vuelve escritura pública, por decirlo de alguna manera o por calificarla de esa manera, porque interviene el notario, porque se va a un registro público, porque si se ve que si no tiene gravámenes previamente, se incorpora a esa vida urbana, vamos a llamarle, a esa vida en que tienes que estarle pagando el traslado dominio. No, se me va el tiempo traslado, y me dime. tengo que ir a corte. Por Necesito favor. que regresando me explique esa diferencia. Con mucho gusto. O sea, hay mexicanos que tienen título de propiedad y mexicanos que pueden tener escritura pública. ¿A qué se debe la Propiedad agraria y diferencia? propiedad privada. Nos vamos a corte y regresamos para ver estos distintos tipos de propiedad y el papel que juega el notario frente a ellas. En mi caso no fue tan caro, pero sí fue bastante largo, duró como 3 años. Sacar unas escrituras de mi casa, siendo que pues todo en teoría estaba en orden, ¿no? No nada más fue cuestión de la notaría, al parecer también fue cuestión del registro público de la propiedad, que se supone que ahí es donde se estaban las trabas o se tenían problemas para agilizar el trámite, ¿no? Yo tenía todo en orden, a quien le compré estaban los papeles en orden, todo estaba pagado. Nada más era hacer el trámite de pues, la nueva escrituración y se tardó como 3 años. El notario es entonces producto de una necesidad social. La sociedad como tal, como grupo, como organización, tiene la necesidad de dejar constancia de ciertos hechos que ella misma considera importantes. Y entonces el notario, como profesional del derecho que es, se fija que eso que quieren realizar los particulares, una compraventa, un testamento, una donación, etcétera, se traduzca, si me vale la expresión, al lenguaje jurídico, se haga con apego a las normas, y ahí el notario cumple una muy importante función para la sociedad, que es promover el Estado de Derecho, es decir, promover una cultura de la legalidad. Cada vez más estamos también participando y contribuyendo a fomentar la competencia económica de México. Es decir, estamos haciendo importantes esfuerzos de modernización en todo el país para hacer nuestros trámites mucho más ágiles, mucho más accesibles, de manera que los inversionistas encuentren en México, para poder constituir o crear empresas, un lugar donde sea el trámite muy ágil, muy transparente y a muy buenos costos. Por ejemplo, le decía yo, si usted compra una casa en un contrato privado, pues a lo mejor va a ver, présteme sus escrituras, le va a decir usted al vendedor. Y en las escrituras dice que el vendedor es Pedro. Y entonces, a ver, lo identifico y sí, usted es Pedro. Pero a lo mejor no sabe que aunque en las escrituras diga que solo compró Pedro, a lo mejor no sabe que, por ejemplo, Pedro estaba casado bajo el régimen de sociedad conyugal con María. Y entonces María también tiene que firmar las escrituras. Y si usted no lo sabe a nivel contratación privada, a lo mejor solamente le vende a usted Pedro.
y resulta que María también tenía que vender, y cuando usted quiere recabar la firma de María o convalidar esto, resulta que María ya se había muerto o cualquier situación de estos. Entonces sí es muy importante, insisto, que las personas acudan con su notario. Es una manera de asegurar no solamente aquellos actos importantes, sino su patrimonio, que por supuesto lo es, y su familia, que por supuesto lo es. Seguimos hablando del papel del notario en nuestra sociedad. Y hace un momento, Álvaro, lo tuve que interrumpir por el corte, pero le decía, a ver, hay distintos títulos de propiedad. Y uno sin título de propiedad, pues no puede participar en la economía. Entonces, si hay distintos tipos, puede ser que en realidad estamos frente a distintas formas de participar en la economía, unas mejores que otras. ¿Dónde interviene el notario para entregar esos títulos de propiedad que son los más modernos, justamente para intervenir? Bueno, como me apoyarán mis compañeros, hay muchas formas de transmisión de la propiedad. Entre ellas, la más común y corriente es la compraventa para efectos contrato prácticos. privado. No el contrato privado, porque un contrato privado desemboca o puede traer como consecuencias la causación de impuestos, tanto federales como derechos locales, derechos de registro, traslación de dominio, que no en todas partes se llama traslación de dominio, en el Distrito Federal es el impuesto sobre adquisición de inmuebles, y así sucesivamente. Entonces, de tal suerte que las autoridades, hay muchas autoridades, yo les llamo autoridades satélites, de las que depende la transmisión de... Usted decía hace un momento, hay títulos agrarios, está la escritura pública. Sí. La escritura pública es algo que produce el notario. Sí, siempre y cuando se eleve a escritura pública frente a un notario público. Y ahora lo que ha sucedido, y es de tomar mucho en cuenta, es que no se está haciendo porque los posesionarios ahorita, que todavía no tienen ese título en su mano registrado con efectos para terceros, lo que está sucediendo es que no lo hacen por ahorrarse, entre comillas, un poco de dinero. Lo que trae consecuencias terribles porque subdividen su terreno arbitrariamente y después vienen problemas familiares muy fuertes. Porque decíamos hace un momento que la representación documental es tan importante como la propiedad. Que esa representación documental disminuye violencia, que esa representación documental produce riqueza, nos permite intervenir en el mercado. ¿Qué pasa en una sociedad cuando el 40% de las familias, que es más o menos el caso en el Distrito Federal y en el Estado de México, no tienen título de propiedad? Veamos las causas, ¿por qué no lo tienen? ¿Cuáles son las consideraciones por las cuales no tenemos una escritura, un título de propiedad jurídicamente válido y que nos ayude a defendernos de cualquier tercero? Comentabas hace un momento, ¿por qué disminuye la violencia? Porque no es yo lo digo y va contra el dicho de alguien más. El notario actúa imparcialmente. Hay un tercero que lo dice. Un tercero, el cual no es dependiente del poder público, no es dependiente de la sociedad, está en el justo medio y de manera imparcial determina... Perdón, Guillermo, te tengo que interrumpir ahí. ¿El notario público no es parte del poder público? No es parte del poder público. El notario ejerce de manera privada una función pública que tiene el Estado. Entonces es un tercero con potestad pública, con poder público, pero que no pertenece al gobierno. Y que no le cuesta un centavo al erario. El notario, por su actuación, no le cuesta un centavo al erario. Ahora, sí es tan bueno, y como decía hace un momento, y a la sociedad le conviene, ¿por qué la gente no va con el notario para elevar a escritura pública un contrato, un título de propiedad? Cuesta los impuestos. Hay una falta de información muy importante. ¿Por qué cuesta? Bueno, porque a ver, si hay la idea que es el caro. notario interviene, pero así como lo decía Guillermo, el notario apoya al Estado. No le cuesta al Estado, pero además sí lo apoya. Entonces pero, el notario calcula, lo paga el cliente, pero es el honorario. Pero el notario calcula los impuestos federales que decía Álvaro, calcula los derechos locales, calcula, los retiene y los paga. O sea, el notario es digamos que es como un empleado del gobierno sin recibir ningún si uno va sueldo. con el notario, no nada más tiene que pagar el notario. Con eso inmediatamente tiene que pagar todos los impuestos. Todos los impuestos. El notario le va a retener el impuesto sobre la renta al vendedor, le va a retener el impuesto de adquisición o de traslado de dominio al comprador, le va a retener los derechos de registro, le va a retener los gastos de avalúo, de certificado, constancia. Y a veces, desgraciadamente, el comprador dice, es que lo único que tengo es para el precio. A ver, ahí voy.
Estos son los beneficios de tener un título de propiedad elevado a escritura pública. Estos son los beneficios o los costos, déjenme plantearlo así, de pagar todo esto. Si lo pongo en la balanza, ¿qué me conviene más? No, no tiene límite. El costo... ¿El costo no tiene límite o el beneficio? No, el beneficio es indiscutiblemente mucho mayor. Te da una certidumbre. ¿Por qué, don Loro? Dígame por Mira, qué. te voy a poner un ejemplo muy fácil. En México, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en los estados aledaños y en muchos más, hay una construcción interminable de condominios. Bueno, cada condominio, podemos tener un edificio con 50 departamentos en condominio, cada condominio tiene, como decías tú, un acta de nacimiento que te hace total y absolutamente propietario para disponer de tu departamento y de tus áreas comunes. Que si no tuvieras eso se vuelve un problema muy serio. No, sería terrible. No tendrías la forma de comprobar de que tú puedes disfrutar de ese bien. En esta idea de, pues mañana, o sea, hoy compro y luego que tenga dinero escrituro y pago los impuestos. Y ahí va pasando la vida y 2 generaciones después no se han pagado los impuestos, se ha escriturado. ¿Cómo evitar eso? El problema va creciendo. Probablemente los notarios no hemos sabido comunicar debidamente a la gente que cuando paga el costo de una escritura por tener su título de su casa o de su departamento, la mayor parte de ese costo son impuestos y derechos y la menor parte son los honorarios del notario. Y una cosa que es muy importante es que cuando pasan varias generaciones sin que la gente cuente con su título de propiedad, pues naturalmente los conflictos son más susceptibles de surgir. A ver, ustedes se dedican a darle certidumbre a la propiedad inmobiliaria. Los condominios, el rancho, la casa, en fin. Pero no es la única tarea que hacen. Otra importante, y ya se están acercando, es el tema de los testamentos. Porque esa es otra cosa, ¿eh? Ahí luego hago el testamento y ya cuando uno está abajo de la tierra, pues ya no puede hacerlo, si es que llega abajo de la tierra. La tarea del testamento, ahí también estoy viendo que entre 2 y 3 adultos de cada 10, nada más, nunca hacen un testamento. Y luego acaban heredando problemas muy serios. ¿Han sabido ahí los notarios ofrecer sus servicios? ¿Cómo es la relación con el cliente cuando hablan de este horrendo documento y al mismo tiempo fundamental llamado testamento? Mira, hablar de testamentos es uno de los temas más que te identifican más con el notario, independientemente de la compraventa. Pero tú sabes cuando haces un testamento que te vas a encontrar con alguien a quien le tienes que confiar, si tienes hijos por fuera, por ejemplo, si tienes otros bienes, si estás casado en sociedad conyugal, si tienes una determinada serie de cuestiones que tú quieres arreglar para después de tu muerte. Y es ahí cuando vas a confesarte con el notario y él te va a dar una serie pues, de ejemplos, de consejos que te puede decir, mire, puede hacerlo de esta forma, puede dejar usufructuario, puede Alfonso, dejar... ¿a qué se debe que solamente 2 de cada 10 van con el notario? O sea, el resto no van. Todo el mexicano está acostumbrado a decir, es que ¿cómo voy a hacer testamento si no me voy a morir en este momento? Esa es la creencia de que me voy a morir si hago testamento. Tenemos encuestas desde cuando eras presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, se iniciaron ahí un programa de encuestas que se están replicando en varios lugares. En la última encuesta que se realizó, el 41% de las personas entrevistadas, 12,000 personas entrevistadas, dijeron no hace falta hacer testamento. Así lo dijeron, esa es la razón principal por ¿Porque no tienen bienes? ¿O porque los herederos son tan buena onda que no se van a pelear? Porque consideran que no van a dejar ningún problema porque han platicado muy bien. Es más, cuando llegan con nosotros a las notarías nos dicen, voy a dejar tal cosa, ellos ya saben qué hacer. No, espéreme, regresamos a la prueba documental. Lo que no conste claramente no va a ser. Ahora, yo al mismo tiempo oigo historias horrendas. ¿Me cuentan alguna? Es decir, yo entiendo, pero no se odian los hermanos, no se vuelven a ver los cuñados, no vuelven a sentarse una Navidad juntos por culpa de que el padre, la madre no dejaron un testamento. Sí, yo creo que aquí hay una falta de cultura muy importante y hay superstición. Si hago mi testamento me voy a morir. Claro. Tenemos ¿Y que si no lo hago, no? Tenemos psicológicamente que la muerte le pertenece a terceros y no a nosotros. Esa es una parte. Y la otra es, yo diría, la desfachatez que tenemos para pensar que tenemos derecho a los bienes de nuestros padres.
y no tenemos la cultura de la responsabilidad para saber que lo que tenemos que hacer es nuestro patrimonio. Y si por alguna circunstancia nuestros padres nos llegan a dejar algo, bendito sea Dios y que Dios los bendiga para los que crean en Dios. Pero definitivamente existe muchísima psicología en lo que es este punto trascendental del pase a la otra vida. Y luego uno supone que tiene pocos bienes y al final son muchos. Y luego no todos son de valor económico en el mercado, pero el mueble fulano de tal, la guitarra, el violincito, en fin, acaba siendo motivo de pleito. Y entiendo que un buen testamento deja los ánimos en paz. También hay deudas, acordémonos de eso. El patrimonio más importante que tenemos es nuestra familia. Independientemente del valor económico que lleguen a tener nuestros bienes, nuestro patrimonio más importante es nuestra familia. Al final del día es a quien queremos cuidar cuando hacemos nuestro testamento. Entonces, si la queremos, si la procuramos, si pensamos que es lo mejor que tenemos, el testamento es un buen medio para mantener unida nuestra familia ya cuando no estemos. ¿Para qué más sirve un notario? Porque, a ver, ahora está de moda que sirven para todo. No es moda. Compromiso político, pintar una casa, construir un puente, llamen a un notario. Hacer una asamblea para un partido político, llamen a un notario. Documentos, ¿no? que necesitan cierta validez, inmediatamente se recurre a un notario. Ayúdenme a entender, si los forzara, la cartera de asuntos. Además de estos dos, testamentarios e inmuebles, ¿qué otras cosas tienen? Esencialmente, cuando cualquier persona firma un instrumento ante el notario, de cualquier índole, podemos decir que ese documento contiene la verdad. ¿Por qué contiene la verdad? Porque el notario está dando fe de lo que declararon las partes, de lo que acordaron las partes. ¿En qué temas se requiere más verdad y por lo tanto más notario? En todos en los que interviene el notario. Hablamos de testamentos, de escrituras de bienes inmuebles, ¿qué más? De constitución de sociedades civiles o mercantiles. Si uno hace una empresa, va con de notario. Otorgamiento de poderes, cuando quiero que me representen en un juicio o para firmar un contrato, de ratificación de firmas de documentos, ahora que está tan de moda el que alguien se comprometa a cumplir algo y lo firma ante el notario, pues el efecto que tiene esto es simplemente que no puede haber lugar a dudas de lo que dijo esa persona, de qué se comprometió esa persona. O sea, ya cuando, lo digo claramente, cuando un político empieza a necesitar del notario para que le crean, no se está desvirtuando la tarea del notario. Probablemente, pero digo, usted le está dando más trabajo, pero yo pregunto si no se está llevando al extremo el argumento. No, yo creo que se está enmarcando en un mundo jurídico perfecto. O sea, la verdad es la que se busca y la verdad se puede dar en una declaración. Y qué mejor que un testigo de la calidad de un notario para dar fe de la verdad que está diciendo. ¿Usted de acuerdo que para todo se utilizara el notario? Esto no es nuevo. Hace muchos años yo di fe de una declaración patrimonial que hizo un candidato a la presidencia donde él mencionaba la cantidad de bienes que tenía. Díganos cuál. Hoy creo que es senador. Pero esa declaración la hizo. Y luego vi un compromiso que hicieron unas asociaciones con otro candidato a la presidencia. O sea, esto no es nuevo de un candidato de los actuales. Ustedes van a dar fe de cuánto el ciudadano o la ciudadana necesita. A lo que se compromete hay una y diga. división ahí. La ley señala cuáles actos para que surtan efectos jurídicos deben ser otorgados ante notario. Y hay otros en que las partes mismas necesitan que sea el notario que certifique el acto. Es decir, mencionaba el licenciado Pérez Almaraz, compra, ventas, hipotecas, constitución de sociedades, poderes, fe de hecho, escisión de sociedades, fusión de empresas. Es decir, hay una gama muy importante e interviene el notario por disposición de ley para que la sociedad crea y tenga por cierto ese acto. Y hay otros actos en los cuales las partes solicitan la intervención del notario para que de manera indubitable conste el acuerdo al que llegar. Entonces, realmente estamos al servicio de la sociedad derivado de una función. ¿De qué sociedad estamos hablando? Y perdón que traiga un prejuicio a la mesa, pero decía Einstein, es más fácil destruir un átomo que un prejuicio. Los notarios llevan la impresión de estar al servicio de la sociedad pudiente, es decir, de quien tiene bienes. Quien no, pues en efecto ve al notario, al escribano, como un individuo muy lejos. No. Ustedes van a celebrar a partir de mañana una serie de jornadas notariales que justamente, entiendo,
lo que quieren es apostar por una transformación cultural de la relación entre el notario y la persona de a pie. Me voy a corte y les pido que me cuenten de este acercamiento que el Colegio de Notarios, que ustedes están emprendiendo con la sociedad que hoy les mira con distancia. Quédense con nosotros, volvemos. No es posible no hacerlo. A fuerza hay que recurrir a un notario para la escrituración. Bueno, uno puede hacer todo el trámite, pero si es engorroso y pues para ahorrar tiempos, lo facilita el notario, la escrituración. Que se evita uno problemas para simplemente hacer contratos de luz, de teléfono, de agua, de todo, hay que tener las escrituras. Pues no dejar las cosas para mañana, y si uno adquiere algo, pues lo mejor es escriturar en el momento, ¿no? O si uno hereda algo, pues lo mismo para evitar a futuro problemas o conflictos con la familia, ¿no? En los últimos años el notariado se ha preocupado por acercarse más a la población a través de programas sociales que ha puesto en marcha el gobierno del Distrito Federal y que de alguna manera consisten en derechos que todos tenemos, pero que no nos hemos puesto a reflexionar sobre ellos. Y el notariado ha buscado ser un conducto para hacerles ver a los ciudadanos estos derechos y que los ejerzan a bajo costo. Hay una falsa imagen o un mito. Las personas creen que el notario es carísimo y que es exclusivamente para las clases pudientes de esta ciudad. No, todo mundo tiene acceso a un notario. Estamos por lanzar precisamente un programa, posiblemente en junio o julio podamos echarlo a caminar, en donde el notariado se ponga a disposición de la población sin cobrar un centavo en la consulta, dos tardes al mes. Y si hace falta, pues lo haremos 3 o 4 tardes, ¿no? Dependiendo de las necesidades, porque sabemos, por ejemplo, que un 24% de las empresas requieren de la mano de un notario, de un corredor, para regularizarse corporativamente. Ya este mes pusimos en marcha el mes de las pymes y que, por otra parte, en materia inmobiliaria, algo así como el 40% de los habitantes del Distrito Federal requieren también del apoyo notarial para poner en orden sus propiedades. Y en estos casos estamos cobrando cuotas muy reducidas y el gobierno del Distrito Federal ha puesto en marcha subsidios fiscales que van del 80% de subsidio de impuestos y derechos de registro público al 10%, y que van a estar en vigor todo el año. Así que estas son buenas oportunidades este año para poner en orden los papeles familiares. Buenas oportunidades para cambiar la imagen que uno tiene. Cuando uno piensa en el médico, uno piensa en el sacerdote, muy pronto viene a la mente la posibilidad de una actitud altruista, pero no es la imagen que uno tendría de un abogado, mucho menos de un notario. Sin embargo, por lo que estamos escuchando, hay una intención deliberada de los colegios, del Colegio de Notarios, para acercarse lo más posible a la gente de a pie. ¿Me pueden contar un poco qué estrategias hay? ¿Qué es esto de las jornadas notariales? ¿Cómo se están pensando? Me dicen que hay distintos tipos de jornadas, en fin, que nos ayuden a comprender esta estrategia de acercamiento. Mira, ampliando un poco lo que ya decía el presidente del Colegio de Notarios del Distrito Federal, esto es a nivel nacional. Los notarios participamos en una serie de jornadas donde acudimos a la comunidad y precisamente a la más pobre. Te puedo hablar, por ejemplo, de programas cuando hay el inicio de las escuelas. Los notarios en Torreón, allá digo en todo Coahuila, certifican las actas de nacimiento, si no gratuitamente, a costos verdaderamente ridículos. El programa de septiembre, mes del testamento, se bajan los costos verdaderamente menos del 50%. Lo que normalmente más, ¿no? Sí, nacional. Y a nivel nacional, por supuesto. Esta es además una envidia que nos tienen los notarios de toda América y en Europa también, porque septiembre, mes del testamento, es un programa que ha influido muchísimo en los mexicanos. El número del que tú hablabas
ha cambiado totalmente. Ya no son 2 de cada 10. Ya no son 2 de cada 10. Es una cantidad muy importante de testamentos que se hacen en las épocas en que se hace una información a nivel nacional. Pero eso es lo que el notario hace a nivel nacional, sobre todo con la comunidad y la gente de escasos recursos. Con todos los programas agrarios cobramos pesos, no entramos ni siquiera arancel, porque son cuestiones que la Asociación Nacional de Notario tiene firmadas y convenidas con la Secretaría. En fin, son cuestiones que el notariado apoya y ayuda a su comunidad. Ahora, esas son las actitudes, digamos, permanentes. ¿Qué es esto de las jornadas notariales que comienzan mañana? Sí, la Asociación Nacional del Notariado, ¿Que es el conjunto de colegios de notarios? Es el que aglutina a los 32 colegios Hay de la un República colegio Mexicana por cada estado. Y recordar que cada colegio es independiente y cada grupo notarial es independiente porque depende de la legislación de tal estado. Claro. Entonces, la Asociación Nacional de Notariado se ha preocupado desde hace muchos años en hacer 2 jornadas al año. Una en mayo, que en este año principia mañana en Toluca, y otra en noviembre, que va a ser en Oaxaca. ¿De qué se tratan estas jornadas? Es fundamentalmente jornadas académicas, jornadas en que tratamos, por ejemplo... Es ahí donde se van a encerrar estos 600 notarios para tratar sus problemas diversos. Exactamente. Por ejemplo, mañana tenemos algo muy importante que es el notario y la justicia fiscal, que no son cosas menores porque nosotros respondemos de los cálculos que hacemos ante los fiscos, tanto estatales como notario y los impuestos. ¿Qué más? Va a haber mañana también una, para mí, maravillosa, porque me gusta mucho la historia, una conferencia de un compañero de mi estado, del licenciado Mazoy Curi, sobre la Constitución de Cádiz, que es un detonador maravilloso de todo lo que nos sucedió. Modernizador. De 1812 hasta la fecha, diría yo. Sí. Y al final, un magistrado fiscal va a hablar sobre las personas morales y sus repercusiones fiscales. Entonces, es un lugar donde se reúnen los notarios para hablar de sus temas, sus problemas. Sí. De eso se trata estas jornadas. Sí. Derecho ecológico, derechos naturales, sucesiones con todas sus complicaciones y todas sus variantes, intestamentarias, testamentarias. En fin, es realmente es sumergirse al mundo notarial, porque no hay que olvidar, Ricardo, que, salvo lo que dijeran mis compañeros, antes que nada, somos asesores jurídicos. Este programa del que hablaba Alfonso se complementa también con una serie de facilidades fiscales que se le dan a la gente, especialmente en la titulación de sus bienes esta otra inmuebles. Estrategia, digamos, de acercamiento. Sí, la de acercamiento con la gente, para que tengan acceso a un costo menor para tener escriturada su propiedad. Por ejemplo, ¿cuánto le sale un testamento a un adulto mayor en estos programas? En algún programa que tiene en vigor el Colegio de Notarios del Distrito Federal, 400 pesos. ¿Por 400 pesos está hecho Y en el testamento? programa del que hablaba Alfonso de septiembre, el año pasado, costaban 1,500 pesos. ¿Y luego qué más se puede acudir Pero ahí? al que yo me refería es al de la titulación de vivienda. Cuando tú escrituras una casa o un departamento, tienes que pagar los impuestos y los gastos que genera esa escritura sobre el valor del avalúo del inmueble. Con este programa de la jornada notarial, cuando el valor catastral no excede del monto que fije el acuerdo del jefe de gobierno, la gente paga su impuesto. ¿Será cuánto? ¿400,000 pesos? No, 500,000 no, pesos? hasta 1,200,000. Abajo de 1,200,000 te cuesta ¿cuánto? Pagas sobre valor catastral, no sobre valor comercial, en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que dice la boleta predial. La boleta predial, no lo que está en el mercado. Ahora, ese es un programa local. Parecidos, Estamos hablando de un programa del Distrito Federal, como el que se aplica dan asesoría también. Y además damos asesoría, por supuesto. A ver, yo tengo una pregunta y creo que ahí hago eco de lo que alguien del auditorio estará pensando. Para ser notario del Distrito Federal hay que pasar exámenes muy complicados. En algunas entidades, pues el gobernador da la notaría. ¿No pasará algún día que en toda la República el método para recibirse
como notario, para tener el título de notario, sea el mismo? ¿O se justifica que cada estado tenga un método distinto? Sobre todo por estas notarías que se heredan a final de cada sexenio, que francamente llegan a ser hasta abusivas. Bueno, la herencia de las notarías no existe en primer lugar. Esto que el gobernador dice, a mis 4 secretarios les doy una notaría, sí existe. Lo he visto varias veces. No puedo asegurarte eso porque no lo he visto, que así solamente por un dedazo, como se dice, pueda hacerse notario a una persona. Necesita características muy especiales, necesita cursos que están previamente establecidos en la ley del notariado para poder acceder a una notaría, para poder acceder a la práctica notarial que tienen que tener con otros notarios. Pero son distintos en cada estado, ¿no? Son Los distintos métodos. sin variar exageradamente y cada vez se va haciendo más, y lo que yo estoy luchando, en una hay algunas donde conurbación es jurídica. facultad del gobernador y en otras donde es por examen y el gobernador no tiene que ver. El jefe de gobierno del Distrito Federal no tiene nada que ver en nombrar un notario. En cambio, en Nayarit, ahí sí, el gobernador entrega la notaría. Esa diferencia sí tenemos que reconocerla y supongo que cambiarla o dejamos que cada entidad... Cuando yo fui presidente nacional, lo primero que le pedí a los gobernadores era que se cortaran el dedo. En los estados en los que efectivamente tenían la posibilidad de signar y lo hacían. Coahuila, no se diga. Tuve grandes problemas con el entonces gobernador y después, bueno, pues siguieron los problemas, ¿no? Pero sí, esa es una de las cuestiones. Ahora, ¿qué hicimos y qué seguimos y qué hace la Asociación Nacional? Que en los estados en que tienen esa posibilidad lo seguimos pidiendo. Sobre todo, por ejemplo, cuando entraron algunos panistas que también lo criticaron, pues cuando entraron no se cortaron el dedo. Se y hicieron también hicieron uso del dedo de designación de notarios. Esperamos ¿Qué pasaría que si en las jornadas mañana discutieran el tema? Eso es de lo que se tiene que hablar, parte de también. Se van a discutir. Mecanismos de acceso a una notaría. Se van a discutir por una razón muy sencilla. Cada día estamos conurbándonos más. Cada estado, el crecimiento es tan fuerte. Por ejemplo, en el Distrito Federal Estado de México, estamos en el orden de unos 25 millones de personas. Al Estado de México entran diario 1,000 personas a vivir y a traer problemas de tenencia de la tierra. Diario. O sea, 365 por 1,000. Se necesita un profesional. A ver, el otro tema, y que lo traigo hacia el final de esta discusión, es el del registro. A ver, ustedes reciben a un cliente. El cliente dice, quiero elevar a escritura pública, ¿no? Esta compraventa que hice, pero de que se hace la escritura pública a que quede el registro público de la propiedad, pues yo he visto 8 y hasta 10 meses. Entonces estamos hablando... Bueno, eso lo he visto en el DF, a lo mejor en otros lados funciona mejor. Pero a ver, ¿por qué es tanto el retraso entre la tarea que hace el notario y la tarea que hace pues, el señor del registro, que no es más que poner los datos del notario en un listado digital ahora? Alfonso hablaba de el cortarse el dedo. Y yo te pediría otro programa con otro tipo de integrantes, porque si no nosotros nos vamos a cortar la cabeza si hacemos alguna crítica sobre esto. Y la verdad, no te rías, es la verdad. Y no hay mala fe. No me pueden hablar mal del registro, pero sí hay un problema con eso. Solito habla. Hay un problema. A mí me gustaría platicar qué es lo que queda como el mejor momento del programa. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con las sociedades mercantiles, con el registro público de comercio? Es posible, ahorita, desde hace 5 años, a nivel nacional empezó un programa y en el caso concreto del Distrito Federal. Se constituyen empresas todos los días en menos de 24 horas, con el permiso correspondiente, estatutos de asesoría del notario, registro federal de contribuyentes, y nosotros desde nuestras oficinas... Es muy fácil darle vida a una persona moral. Inscribimos en el registro público de comercio y nos llega la constancia correspondiente. Seguramente el procedimiento registral va a ir para allá también en el área de inmuebles. Ahorita no está siendo así. Y en el caso... Está interesante el símil. Es decir, ustedes producen el acta constitutiva de una empresa y le consiguen el registro federal de causantes en 24 horas de distancia. En cambio, hacen la escritura pública y en cambio el registro, ante el registro público, eso tarda ¿cuánto en promedio en el DF? Hablando de propiedades, es muy variable, no menos de 3-4 meses. No menos. ¿Y en el conjunto de la República? No, Guanajuato en días.
El Estado de México también rápido, más o menos. Nosotros tenemos en el Estado de México 19 registros dependientes del Instituto Registral de la Función. Que agrupa varios municipios. Sí, a varias regiones, sí, definitivamente, ¿no? Hay en un edificio... Entonces es el DF el problema. Pero no es ese, porque, perdóname que te interrumpa, y ustedes me corrigen, el Distrito Federal tiene más de 700 empleados en una oficina. Nosotros no llegamos a 700 empleados en 19 oficinas, y somos 14 millones de habitantes. Sí, pero no se entiende. A ver, perdón. Un segundito nada más, Javier, perdón. Ahorita ya en el registro público de la propiedad, a partir de esta administración, entendió cuál es el problema y está comenzando a dar los pasos para solucionarlo. El sistema registral que se está dando y la manera en la que los funcionarios del registro público intervenían para el cumplimiento de la ley. Son muchos pasos. Ahora, en principio eran unos libros, luego eran unos folios documentales y ahorita se está llegando al folio electrónico. Eso, sin lugar a dudas, cuando ya las propiedades se encuentran en el folio electrónico, son mucho más ágiles. Ahora, para que lleguen al folio electrónico se requiere un proceso necesario. Consideramos que se están haciendo avances. Cada día los tiempos se están acortando, pero todavía tenemos, yo creo que es conveniente mejorarlos para beneficio de la ciudadanía. Cuando una escritura, sobre todo de un inmueble, no está inscrita en el registro público de la propiedad, digamos que no se cierra el círculo de seguridad que se requiere para que haya un buen tráfico inmobiliario, para que la persona pueda dar en garantía su inmueble, pueda heredarlo a terceros, pueda venderlo. Y efectivamente esa situación frena la recaudación fiscal, desde luego. Cuando una persona no puede vender su casa porque al notario no le expiden un certificado de gravámenes que acredite que él es el dueño y que no tiene gravámenes su inmueble, pues no puede vender, la operación se detiene, no se recaudan los impuestos respectivos y muchas veces se arrepienten las partes. A ver, con este tema... Entonces sí es una parte fundamental de la seguridad jurídica y de la recaudación fiscal. Yo creo que estás poniendo justamente la pica en Flandes y yo creo que con ese tema valdría la pena cerrar. Hernando de Soto, que es un economista peruano, escribió un libro a principios de la década que se llamaba El milagro del capital. Y es muy interesante porque lo que él dice es, una propiedad o dinero no es lo mismo que capital. La diferencia la hace la prueba documental. Porque para que esta propiedad se convierta en un préstamo o se pueda comprar y vender, en efecto necesito la prueba documental. En otras palabras, el tránsito de una economía primaria a una economía capitalista a todo lo que da, lo hacen ustedes. El rezago en México sigue siendo grande. ¿Cómo enfrentar, y esta sería la última pregunta, les doy 30 segundos a cada quien, cómo enfrentar ese rezago? Yo diría que incorporando las facilidades fiscales que se dan, por ejemplo, en programas como el de la jornada notarial al que hacíamos referencia, a las leyes fiscales. De manera que la gente sepa que cuando el inmueble que pretende adquirir no rebasa cierto valor, especialmente para gente de escasos recursos, tenga la facilidad de escriturarlo a costos menores. Si tiene valor bajo, voy a pagar pocos impuestos y el beneficio de escriturarlo es mayor. Así es. Rápidamente. Bueno, yo lo que pasa es que no quería contestar esto, sino hacer unas propuestas que tú me habías comentado originalmente. Hablaste de vehículos y yo propongo, una de las propuestas que nosotros queremos es que el notario pueda intervenir también en la compraventa de los vehículos, como se hace en casi toda América, en los automóviles. Eso va a dar certeza, seguridad, agilidad y algo increíble. Otra cosa más, exención. ¿Por qué en otras entidades de la República se pueden exentar los impuestos de adquisición de inmuebles o traslado de dominio para sucesiones? ¿Por qué tiene la viuda que pagar un impuesto para adquirir el inmueble? ¿Quieres evitar que todos esos inmuebles están pendientes de escritura? Pues exentémoslos de impuestos. Bueno, pues veamos, no subsidios, exentos. Veamos cómo salen los diálogos en las jornadas. Nos tenemos que ir, el tiempo nos comió. Les agradezco muchísimo a los cuatro. Ricardo. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Próximo miércoles 9:30, 11 TV México. Gracias, de veras, gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.